conociendo. Pablo habla a los creyentes y les menciona por primera vez acerca de que el creyente tiene gran posibilidad de que tenga pensamientos en cautiverio. Por eso dice, llevando todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces les está diciendo, ustedes tienen pensamientos cautivos. Y esos pensamientos cautivos no salen tan fácilmente porque la fortaleza lo impide. De tal manera que una fortaleza tiene por lo menos dos razones de ser. Una, la fortaleza era levantada para evitar que algo nuevo entrara y para impedir también que lo que ya está dentro pueda salir. La idea de una fortaleza, para darme a entender, veamos Jericó, aquella ciudad amurallada. La Biblia dice en Josué 6:1 que Jericó estaba completamente cerrada a causa de los israelitas. Nadie se atrevía a entrar ni a salir. Note usted, nadie puede entrar ni salir. Entonces, cuando nosotros entendemos respecto al conocimiento, es bastante difícil que el conocimiento de Dios pueda llegar si hay una fortaleza. Si no, no lo dijera Pablo, que hay que derribarlo. Y las cosas que ya están cautivas dentro, que necesitamos sacarlas en orden, hermano, de cambiar nuestra mentalidad, tampoco pueden salir. Entonces es un conflicto bien tremendo el ser creyentes con fortaleza y tener pensamientos cautivos. Ahora, esto me llama muchísimo la atención porque estoy ya diciéndole a usted con esto que para que una fortaleza se vuelva demoníaca o espiritual, tiene que la génesis de la fortaleza es en la mente. Si el enemigo quiere limitar una vida, afectar una vida, encerrarlo en una dimensión espiritual, demoníaca o de algún espíritu, primero empieza con una fortaleza en la mente, y esa fortaleza tiene término. Y lo voy a poner en un momento. Entonces, las fortalezas de pensamientos cautivos para mantener la idea de lo que es basado en la idea de la razón por qué Dios al pueblo de Israel, que le dio promesa de una tierra de abundancia, la primera ciudad para poder conquistar esa tierra era una ciudad que tenía fortaleza. Si ustedes quieren progresar en su vida de abundancia, si ustedes quieren palpar las promesas de Dios, estoy pensando con relación a ese pueblo, pero a la misma vez quiero aplicarlo a nuestra vida. Si ustedes quieren palpar promesas, si ustedes quieren ver la abundancia de Dios, ya tienen que derribar fortaleza. Jericó estaba amurallada, nadie entraba ni nadie salía. Entonces Dios, interesantemente, para Dios no hay nada imposible, hermano. Si Dios hubiera querido, usted la derriba desde su trono, manda un rayo, qué sé yo, envía un terremoto y la destruye y les dice, vaya, pasen, adelante. Pero Dios les dio a ellos instrucciones y ellos tenían que creer en esa instrucción y ellos tenían que hacer lo que Dios dijo para activar lo sobrenatural. Entonces hay cosas que tenemos que hacer. Aunque sea de Dios algo, Dios quiere que tú hagas tu parte. Porque Dios quiere comenzar a ver nosotros qué interesados estamos por derribar fortalezas, que no dejan salir ni entrar cosas. Y entonces, me llama la atención todo esto, porque para poder llegar a entender cómo se establece una mentalidad, y no solo una, porque esto es lo que a mí me tiene muy impresionado, que una de las cosas que Satanás quisiera hacer en nosotros es no solamente plasmar o permitir o dejar que el creyente del tiempo final viva con una mentalidad que le formaron en la vida pasada. Pero no basta solo eso, sino que lo que quiere es que tenga mentalidades. Plural, mentalidades. ¿Se puede imaginar que un cristiano tenga mentalidades? No solo una. Ya solo con una es un gran problema. Pero que tenga otra mentalidad. Y yo tengo base bíblica para eso. En un momento se la voy a poner. De que el mismo apóstol Pablo instruyó y advirtió respecto a
a cómo es un cristiano cuando tiene mentalidades en su vida. Ahora, déjeme explicarle rápidamente. Por lo menos, las mentalidades tienen un inicio y un desarrollo que puede darse así. Para que una mentalidad se establezca, tiene que comenzar con pensamiento. Tiene que comenzar después de un pensamiento, porque un pensamiento, hermano, surge a raíz de lo que usted oye, de lo que usted mira, o de una palabra que le dice. Nosotros formamos pensamientos. Nuestro diseño tiene la capacidad para formar pensamientos con una palabra. Nuestros sentidos toman información del medio ambiente y forman pensamientos. Pero un pensamiento, al permanecer, da a luz la idea. Ya una idea, hermano, se tiene que ir también desarrollando. Esto que usted está viendo aquí es producto de un pensamiento que al estar o desarrollarse dio lugar a la idea. La idea tiene un montón de planes. La idea lleva planes. La idea, hermano, antes de realizar una cosa, la desarrolla en la mente. Pero entonces la idea también tiene su momento de dar a luz algo. Y lo que da a luz es ideología. Entonces ahí entra de por medio la lógica, que la idea que tuvo aquel va a explicar la lógica, es el razonamiento de una persona basado en la idea y basado en el pensamiento. Entonces, eso significa que usted podría, en la faceta de idea, usted es un ideológico. Todos somos ideológicos en un momento. Pero cuando ya nosotros tenemos una idea y la hablamos y la defendemos y peleamos por nuestra ideología, entonces la ideología da a luz la filosofía. Y usted en algún momento viene a ser filósofo. No como los griegos, Sócrates, Platón. Pero somos filósofos. ¿Y qué es un filósofo? Uno que ama su propia sabiduría. Entonces, alguien puede ser filósofo, es decir, si el alcohol es malo. Y con su rostro, ¿verdad? Todo malo, quemado del alcohol, con el hígado destruido. Pero él está defendiendo su filosofía. Entonces podemos ser filósofos, no necesariamente como los griegos, repito, ni como Aristóteles, ni como Sócrates, pero si defendemos lo que nosotros creemos y es nuestra sabiduría, somos filósofos en esa medida. ¿Aló? ¿Cuántos filósofos hay aquí? Bueno, esperemos en Dios que no sea un filósofo. Tengo una idea para dónde lo llevo. Y después de la filosofía se establece la mentalidad. Entonces una mentalidad no es tan fácil de la noche a la mañana. Imagínense todo el proceso: pensamientos, ideas, ideología, filosofía y mentalidades. Ahora lo que me llama la atención a mí es cómo, por qué los pensamientos son de suma importancia, basados en el pasado, llevando a los pies de Cristo o a la obediencia todo pensamiento y cautiverio. Porque si le aplico cautividad a mi pensamiento, no solo que está dentro, sino de lo que me conecta ese pensamiento. Entonces yo podría tener un pensamiento negativo, un pensamiento malo, un pensamiento errado, que si lo desarrollo, pasando por idea, pasando por ideología, pasando por filosofía, es mi mentalidad. Mi mentalidad va a ser el producto del pensamiento malo. Entonces mi mentalidad es mala, mi mentalidad es errada. Y eso me va a afectar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el pensamiento, qué interesante eso, hermano. Porque Pablo no dijo que va destruyendo la mentalidad, sino que dijo el pensamiento, pensando que es la materia prima. Para desarrollar todo ese proceso y establecer una mentalidad. Solo para que usted tenga una idea, esos son sus pensamientos. Esto que usted está viendo aquí, esto se llaman dendritas. Esto
Es una idea ampliada del pensamiento. Un estudioso en neurología le explica esto perfectamente. Entonces, lo que usted mira aquí no son ramitas, pero se parecen, ramas de árbol. Estos son pensamientos. Este es el núcleo del pensamiento. Entonces, cuando usted piensa algo, le sale una ramita. Si usted continúa pensando en eso, la ramita se va multiplicando. Y entonces, solo imagínense qué fortaleza tiene ese pensamiento. Por eso no es tan fácil a la gente cambiarle el pensamiento obligándolo. Tiene que ser una decisión propia. Porque es la única manera para cambiar la manera de pensar, valga la redundancia. Porque cuando uno decide cambiar la manera de pensar, entonces empieza a botar estas ramas. Gloria a Dios. Se empiezan a caer solitas estas ramas. Esta es ya una idea profesional de lo que es un pensamiento. Claro, el pensamiento son químicos, son impulsos eléctricos, ese es un pensamiento. Pero esto ya es la forma de explicarlo. Que una palabra, y usted la piensa, ¡pum!, sale una ramita. Y sigue pensando lo mismo, salieron más ramitas. Y más ramitas, no se vaya a preocupar, no le van a salir por los oídos, ni le va a salir hoja, ni fruto, ni nada. Pero esos son los pensamientos. Hermano, a mí me tiene muy impresionado todo esto, porque si el pensamiento es malo, no solo se afectan las emociones y el cuerpo de la persona, sino su percepción cambia. Puede ser afectada su fe. Y no puede sentir de que el Señor viene pronto. Cree, pero no lo siente. Porque hay otras cosas en su mente que han tomado la prioridad. Usted le dice, hermano, el Señor viene pronto, amén. Ok, pero como no lo está sintiendo en lo profundo de su ser, claro, tiene la información que viene pronto, pero no la cree como debe de ser. De tal manera, con todo respeto, que su vida no vive de acuerdo al tiempo, con temor y temblor, porque sucedió. Ahora, si esto se desarrolla, repito, pensamientos, ideas, ideología, filosofía, mentalidades, entonces ahí está una mentalidad. Pero el enemigo no va a hacer eso nada más, va a querer poner otro pensamiento. A mí me llama mucho la atención, hermano, de verdad, de que en la Biblia nosotros encontramos pasajes de exhortación del apóstol Pablo diciendo: me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos o vuestra mente, dice otra versión, sea desviada de la devoción a Cristo. Entonces quiere decir que nuestra mente tenemos que cuidarla. Porque lo que Pablo está diciendo, no, por favor no me vayan a malinterpretar, no es que la gente se va a volver demente, sino que el enemigo tiene la capacidad para poner pensamiento. El diablo, una pregunta, ¿usted cree que el diablo sabe lo que usted piensa? No, pero sí sabe. ¿Cómo así, hermano? Si él pone los pensamientos, él sabe lo que va a pensar porque él ya lo puso. Él sabe lo que pensamos cuando él ha puesto el pensamiento. Entonces quiere decir que en el mundo espiritual sí hay entidades que pueden poner pensamientos. ¿Por qué dice la Biblia que apaguemos los dardos encendidos del maligno, los dardos de fuego? Porque los dardos o flechas, según otras versiones, no son otra cosa más que ministraciones que el enemigo me envía para que pensemos nosotros lo que él quiere que pensemos y que ese pensamiento se quede cautivo y que nos salga, y entonces el conocimiento se afecta y se desarrolla todo lo que le estoy explicando. Usted sabe, y voy a decirlo de esta manera, que en los últimos días, si esperamos no estar ya aquí nosotros,
gobiernos van a introducir un plan nuevo en el cual van a sembrar los pensamientos en la gente para que la gente piense lo que los gobiernos quieren. Eso es parte. Y mire cómo Hollywood está ya trabajando en eso, de que ya hay películas que usted puede pues verlas y que tratan de lo mismo. Hay una película que se llama, a ver si la puedo pronunciar con inglés con barrera, Inception. ¿Han visto? Es terrible, ¿verdad? Que puede entrar una persona al sueño de otro y puede robarle ideas o puede hacerlo en el sueño, que piense algunas cosas, y en ese sueño no solamente se conectan y sueñan todo lo mismo, sino que ya dormidos entran al consciente, al subconsciente y al inconsciente. Ya dormidos pueden entrar a otros niveles de sueño. Es una Biblia. Por lo que le acabo de citar de que Pablo dice, me temo que así como la serpiente engañó con astucia a Eva. Pero también dice la Biblia de parte de Dios que cuando José estaba dormido, un ángel entró a su sueño. ¿Se acuerdan de eso? Entonces quiere decir que en la esfera de los espíritus es posible eso. Y entonces, por supuesto, llegan a poner el pensamiento y tranquilo, y entonces ya el hermano, no usted, de otro planeta, ya se levanta pensando diferente, hermano. Por un pensamiento que le llegó cuando el sueño cae más profundo sobre los hombres, dice Job. Aún dice la Biblia 2 veces en Job que Dios puede hablarle al hombre cuando está más dormido, y que puede dictarle, Dios dice, a que vaya a parar al Seol, y dice que le enseña la instrucción, que le da la doctrina. Pero también dice la Biblia por medio de Job que también un espanto, dice, puede llegar a hablar y empezar a administrarle cosas negativas. Por ejemplo, dice Job, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, de repente vino un espanto que se acercó y me erizó toda la piel. Y me dijo, Dios no confía ni en sus ángeles, mucho menos en los siervos que son hechos del polvo de la tierra. Miren qué desconfianza le estaba metiendo. Yo sí confía, hermano. Porque si no confiara, no estuviera yo predicando aquí, ni el pastor Fernando, ni la pastora Débora, ni la pastora Luz, ni el pastor Ernesto, ni la pastora Lisette estuvieran haciendo el ministerio, porque si entonces esto no la van a hacer ángeles, estuviéramos aquí. Y usted viera un ángel que en los aires se mueve, hermano. Solo de verlo lloráramos nosotros, ¿verdad? Pero nos está usando a nosotros. Miren qué misericordia, que hombres de barro nos está usando Dios por su misericordia. Y Él confía, por eso nos ha dado el ministerio. Entonces, el enemigo puede ministrar cosas. Ahora, dice la Biblia, voy paso a paso, veamos un pasaje que habla que una persona puede tener por lo menos más de una mentalidad. Santiago dice en esta versión, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra que utiliza es disucos. Esa palabra disuco puede decirse doblemente, que doblemente. Otra versión dice doble almado, como que tuviese 2 almas. Pero está hablando dentro del panorama de la mente, doblemente, doble ánimo. Hermano, y esto es tan tremendo, porque cuando una persona, por ejemplo, tiene una mentalidad, qué difícil es salir y cambiar cosas en su vida, porque está muy enraizada las costumbres por la mentalidad que tiene. Ahora imagínese doble mentalidad. Nosotros cuando tenemos una mentalidad, pues hablamos diferente, pensamos diferente, tenemos capacidades y habilidades diferentes. Nuestra fuerza es diferente según la mentalidad.
¿Cuántos de Guatemala hay acá? Bastante. ¿De México habrán acá? Vale. ¿Y qué otro país hay? Honduras. Gloria a Dios. Salvadoreños. La comida del arrebatamiento van a ser pupusas como chapo. Ok, entonces mire, ¿cómo es la situación que podemos ser del mismo país, pero tener diferente mentalidad? Y cada uno tiene diferente nivel de conocimiento. Y cada uno puede tener diferente capacidad. Y cada uno tiene que tener diferente habilidad. ¿Por qué? Por la mentalidad. Podemos estar tan cerca hombro con hombro y a un hermano lo que usted hace es fácil, a otro se le complica mucho. Pero todo está en la mente. Porque si él lo puede hacer, porque el otro no nació en el mismo país, estudió en el mismo colegio, pero en casa le informaron diferente, lo criaron diferente y le desarrollaron una mentalidad diferente. A él le dijeron, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al otro le dijeron, tú no sirves para nada. Y entonces la mentalidad de él es limitada por la administración que tenía. El otro, su mentalidad le ayudó a ampliar sus posibilidades por la administración que le dieron. Ahora, esto es interesante, porque cuando una mentalidad ya existe en una persona, repito, y el diablo quiere que desarrolle otra mentalidad, porque aquí lo estoy viendo en Santiago, que era un problema en los creyentes de aquel tiempo. Basado en los originales de este pasaje, el hombre de doble ánimo, el hombre de doble mente, el hombre que ya tiene no solo una mentalidad, sino que tiene otra. El problema es que cuando ya entra otra mentalidad, entonces entra otra personalidad. Esto es tremendo. Entonces una persona podría estar con una personalidad según una mentalidad, pero si el diablo logra, y este es el propósito de esta enseñanza, no permitirle a él. Si el diablo logra poner otra mentalidad, entonces va a ser otra personalidad. Por eso dice que es inconstante, es de doble alma. En otras palabras, está diciendo que el hombre de doble ánimo es una persona que tiene dos personalidades. Y si eso continúa, mentalidades, entonces ya ese es un problema de múltiples personalidades. Y a mí me llama mucho la atención que las personas que batallan ya psiquiátricamente con múltiples personalidades, hermano, es impresionante que según la personalidad que tienen, la misma persona, según la personalidad, así es la ropa que usa. Según la personalidad, así es su voz. Según la personalidad, así es su lógica. La misma persona, hablemos de una persona delgadita, así como yo. ¿Me entiendes? Que apenas levanta un vaso de agua. Una persona delgadita, que apenas levanta una silla, cuando cambia de mentalidad, tiene otra fuerza que no tenía en la personalidad anterior. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Es decir, que una misma persona puede levantar 300, qué sé yo no sé mucho de levantar pesas. ¿Cuánto sería esforzarse mucho para levantar un peso? ¿Ah? 70, ¿quién dijo 75 libras? Es pesado, 100 libras, ¿verdad? Es pesa. Pongámosle un poquito más, 150. Ya hay que hacer mucho esfuerzo. Ya hay que tener músculos así grandotes. Cuidarse de la hernia. Sí, porque el hacer fuerza, ¿verdad? Me imagino. Ok, esa misma persona puede levantar 150 libras, pero esa misma persona, si está en otra personalidad, no puede levantar 150 libras. Tiene un poco. No sé si me estás entendiendo. Entonces,
decir que según la mentalidad de la persona. Entonces, eso se llama fortaleza psicológica. Entonces, la fortaleza, la que es la génesis de una fortaleza, es la fortaleza psicológica. Y tengo que explicar de ella 5 cosas. ¿Y cuánto tiempo llevo con mi introducción? Me quedan 27 minutos para explicar eso. Ahora, empecemos a definir. La fortaleza, por definición, es la fortificación de un pensamiento contrario que está formado en la mente. Fortaleza como lugar, valga la redundancia, es un lugar de protección que tiene el enemigo contra otro, donde guarda ideas, planes y proyectos en contra de una persona. Esa es una fortaleza, ya la vamos definiendo. Fortaleza es también, o abarca, el pensamiento. Si abarca el pensamiento, abarca la mente. Si abarca la mente, abarca el alma. Y de ahí se vuelve fortaleza psicológica porque involucró la mente e involucró el alma. Ahí vino la fortaleza psicológica, de tal manera que es donde Satanás se protege y garantiza ejercer influencia sobre una persona usando la información negativa o trastocando otra dentro de la persona. O sea, la idea que tiene la puede trastocar o él pone sus propias ideas. Y entonces la persona, su personalidad va a cambiar. Esto es interesante, hermanos, porque quiero decirle algo, que si no se han roto fortalezas o mentalidades, mucha gente podría ser la persona que no debería ser. Y esa persona no estaría haciendo lo que ya debería de hacer en la realidad de la persona, que es un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, y todas otras cosas. Hábil, capaz, productivo, laborioso, es más, inteligente, sabio. Entonces esto es tremendo, hermanos, porque todas las batallas comienzan en la mente. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención. Mire este proverbio, capítulo 18, verso 19. El hermano ofendido, solo para que usted se dé una cuenta cómo es una persona que hasta sus actitudes cambian según la fortaleza. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojo de fortaleza. Dando a entender que él resuelve todo con contiendas. Porque ese es su mentalidad. O sea, él no puede entender la paz, porque en su mentalidad, en esta tierra, hay que ganar. Como dice alguien, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Es una mentalidad. Basado en él, o sea, tiene una mentalidad, hermano, tremenda. A mí mi mamá me dijo que no me dejara de ningún hombre, dice mi hermano. Y el hombre podrá tener su mentalidad. La mujer se hizo solo para lavar platos, para cuidar a los niños, para pasar la máquina, para hacerle masaje al hombre, para dar hijos e hijos e hijas, y hijos e hijas, con mentalidad. La mujer se debe de llamar sólida.
soy la que plancho, soy la que lavo, soy la que voy a la tienda. Ni que ni tan grave. Entonces, por eso a mí me llama la atención que lo primerito que el Evangelio nos invita, ¿cuál cree que fue? Lo primerito que el Evangelio nos invitó. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Lo primero que el Evangelio, ¿cuál es lo primero que el Evangelio nos dice que tenemos que hacer? Ah, ¿perdón? Creer, ajá. Amén, amar a su prójimo. Ah. ¿Y usted sabe qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de mente. Ahí empezó el Evangelio. Y el arrepentimiento no es necesariamente llorar. Claro que es parte cuando uno está compungido, hermano. Pero el arrepentimiento es metanoia. Cambio de mente, amén. ¿Por qué vino el mensaje? Cambia de mente si quieres que el Evangelio lo disfrutes. Cambia de mente. Y ese fue lo primerito. Es más, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Saben lo que está diciendo? Si ustedes no cambian la mentalidad, no van a entender la atmósfera espiritual. No van a entender de que al recibir a Cristo ustedes tendrán a su favor ministraciones angelicales, que allá hay entidades que los guardan y que los protegen. Dice, porque la mentalidad nos limita. Nos vuelve incrédulos, nos vuelve dudosos, pragmáticos o místicos, exageradamente hablando. Pero cuando uno cambia de mentalidad, tu panorama profético, tu panorama de fe, tu panorama de realidades cambia. Hay batallas y tú dices, no estoy solo, aquí está el Señor conmigo. Y lo sientes. No solo lo crees, lo sientes. Y te deja guiar por Él. Y sientes que Él está ahí. Te tocas y tú dices, aquí estás, papito lindo, me has tocado. ¿Qué hago? Miren cómo se movían aquellos hombres. Cuando David iba a las batallas y quería saber si Dios estaba con él, le preguntaba a Dios y Dios le decía, cuando escuchas el sonido sobre las arboledas, cuando escuches gritos de guerra, entonces ven que yo entregué a tus enemigos en tus manos. Entonces lo que hacía David era poner su oído a ver qué estaba sucediendo sobre las copas de las arboledas. Y oí, hermano, la batalla de ángeles de Dios en contra de las fuerzas enemigas. Primero se vencía en el plano espiritual para después vencer en el plano literal. Era una mentalidad de los cielos. Solo imaginen la mentalidad de nosotros, hermanos, qué terrible la idolatría. Entonces, ahora, la primera puerta fue arrepentidos. Para mí, quizás para mí, el ABC del Evangelio, mi discipulado debió haber empezado con lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 12, verso 2. Transformados mediante la renovación de la mente. ¿Para qué? Para que podáis comprobar la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Quiere decir que la voluntad de Dios no la podemos comprobar si no cambiamos la mente. Y lo que es más tremendo, dice que nos transformamos, no nos transforma Dios. Desde esa palabra, porque la palabra que usa Pablo es metamorfo. Cuando Dios te transforma, dice que es un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Ahí no usa metamorfo Pablo, ahí usa alazo. La palabra alazo dice que te van a transformar en 11 milésimas de segundo, que es lo que tiene un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo lo explico? No puedo, es demasiado impresionante. Pero el metamorfo sí, lo puedo explicar. Por ejemplo, si pongo la metamorfosis de la mariposa, huevecillo,
larva o gusano, capullo, mariposa. Pero la mariposa, cuando está en su capullo, si quiere no sale y se queda ahí. Miren lo que hace primero, se encierra en sí misma. Se encerró en sí misma para que nadie la mire. Agarra el lodo o forma el capullo de lodo o de hojas secas y se encierra. Pero adentro está trabajando. La mariposita. Y cuando ya cree que está completa, empieza a romper. Nadie le ayuda. Solita. Y sale hermosa, con colores espléndidos. Tu metamorfosis es así. Si usted y yo no cambiamos nuestra forma de pensar, no nos vamos a... El principio basado en el proceso de una mentalidad, el principio es, si te cambian los pensamientos, te cambia la mente. Si te cambia la mente, te cambia el alma. Si te cambia el alma, te cambia la vida. Y si te cambia la vida, te cambia todo el entorno que te rodea. La misma tierra se vuelve a tu favor, te produce, te responde, porque eres un hombre transformado. Pero esa transformación, Dios te la deja a ti. Si usted le ha estado pidiendo al Señor, Señor, cámbiame mis pensamientos, hermano, I'm sorry, pero no se lo vaya. ¿Por qué, hermano Mario? Porque la Biblia dice que usted tiene que transformarse los pensamientos. Y fíjense que un pensamiento negativo o malo se le llaman parásitos. Y usted sabe que hay parásitos para la cabeza, ¿va? ¿Cómo se llama? Piojos. ¿Cuántas miembros o huevecitos pone un piojo diario? 8. Los pensamientos tienen la misma forma de multiplicarse. Un pensamiento malo crea otros pensamientos malos. 8 pensamientos. Entonces yo tengo que identificarlos. Los pensamientos no renovados son los pensamientos viejos y antiguos que al ser memoria de un evento negativo se consideran pensamientos parásitos. Y entonces se vuelve una realidad lo que dice Isaías de parte de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y como consecuencia, ni vuestros caminos, mis caminos. Si yo cambio los pensamientos y tengo los pensamientos divinos, me cambio mi camino. Y la palabra camino, derek, del hebreo, significa costumbre. Entonces, terminé mi introducción y pongo, todavía me quedan 15 minutos. Sí, cabal. Empecemos, le voy a hablar de 5 peligros del pensamiento cautivo. Luego vamos a definir la estructura de un pensamiento cautivo. Y luego, lo que vamos a hacer es lo más sencillo, y es traer todo pensamiento en cautiverio a la obediencia. Cuando se habla de obediencia, se habla de ponerlo también debajo de la planta de Dios. Eso es todo lo que vamos a hacer. Porque es tremendo, hermano, vivir con pensamiento de cautiverio. Dios nos libre que nuestra mente se vaya volviendo bisucos, que quiere decir doble mente, doble almada o mente divina. Un montón de personalidades. Ok, veamos el primero. Un pensamiento cautivo significa que no puedes olvidar. Y no podemos negar que a veces hay situaciones que pasaron en nuestra vida que no podemos olvidar.
Nos causa dolor recordar. Imagínense cómo somos. Imagínense, no tanto nosotros, sino lo que el diablo ha hecho. Y por eso dice que tenemos que destruir toda especulación y todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevar a la obediencia de Cristo los pensamientos en cautiverio. Hermano, cosas que nos duele tanto recordar, nos duele. Yo entiendo que si hay algo que me duele, me lo tengo que, pero hago la manera de quitarlo. Si yo me pongo un anillo y me aprieta y me está, hermano, impidiendo que fluya la sangre, se me pone el dedo morado, usted no va, ¿verdad que no va a decir, ay, mire qué lindo mi dedo, estoy en una metamorfosis? De blanco a morado me estoy convirtiendo, hermanos. ¿Verdad que no? Ese dolor usted busca, quítenme esto. Nuestro cuerpo tiene receptores. Hermano, cualquier golpecito el cerebro ¡pam!, lo recibe. Y esa es una alarma de nuestro propio sistema para que tú busques auxilio y evites el dolor. Pero ¿cómo es posible que hay pensamientos que nos duelen mucho más que un golpe? No lo queremos soltar. Ese es un pensamiento. Anhela la gente ser feliz, anhela tener una vida normal, llena de paz, de alegría, hermano, pero siempre le ayuda al pensamiento. Porque tiende a buscar en sus memorias. Y el problema es que cuando tú más hablas de una situación, más rápido le va saliendo el pensamiento. Se va arraigando más, arraigando más. Y ese no se va a caer hasta que yo decida ya no pensar en ti. Yo tengo que decidir, no, hasta aquí no. Ya no me voy a recordar de ese dolor. Claro que nuestra mente tiene una forma de operación. Nuestra mente trabaja por impresión, por repetición y por asociación. Esa es nuestra mente. Pero esto yo lo puedo detener. Cuando venga la faceta de la repetición, no voy a pensar en eso. La Biblia dice que nosotros tenemos que pensar en lo bueno, en lo puro, en lo noble, en lo que es digno de honra, de gloria. En eso medita, dice el Señor. Entonces quiere decir que un pensamiento cautivo significa que no puedes olvidarlo y como consecuencia van a haber batallas psíquicas, mentales. Y el problema de entrar en batallas mentales o psíquicas, déjenme ponerlo acá, es de que cada vez que se repite una batalla psíquica, la siguiente vez se repite más fuerte. Y la siguiente vez no solamente es más fuerte, sino que es en menos lapso de tiempo, es más repetitivo, más constante. ¿Cómo? Imagínese usted un evento que desde hace 40 años resucitó a una persona. 40 años. Todavía lo vive en presente, en la misma magnitud del instante que lo experimentó. Hay gente que puede tener el sonido, el olor, el color, recordar el clima de ese evento. Entonces, un pensamiento cautivo significa que no puedes olvidarlo. Y la Biblia dice que no traigas a memoria las cosas viejas pasadas. La Biblia dice por sí misma, no traigáis a memoria las cosas viejas pasadas. He aquí, yo hago nuevas las cosas. Entonces nos deja a usted y a mí la capacidad para decirle a ese impulso de no más. Y entonces tengo que cambiar la información. Tengo que hacer algo diferente que me desenfoque de ese evento y que me enfoque en algo maravilloso. Los planes maravillosos que Dios tiene para mí. Veamos el segundo.
Un pensamiento cautivo te lleva a ser más grande que el problema. No solamente no se olvide, sino que ahora más grande, y eso significa magnificar. Yo lo puse como un gran problema. Claro, fue un problema, pero yo lo he magnificado porque está cautivo, y eso es lo que les digo. Hermano, cuando nosotros magnificamos un problema, ya no avanzamos en la vida, nos estancamos. La Biblia habla de Israel cuando Moisés los mandó a que fueran a espiar la tierra. Dice que trajeron un mal informe, 10 de ellos, y que afectaron a todo el pueblo. Dijo, esa tierra es de gigantes. Nosotros parecíamos langostas a la par de ellos. Eso es magnificar un problema. Y cuando nosotros pensamos realmente en la realidad de un pensamiento centrado en Dios, nos damos cuenta que de peores cosas. Y que un problema magnificado, cuando empezamos a quitarle, hermano, todas las extensiones que nosotros mismos le hemos creado para hacerlo más grande, nos damos cuenta que podemos salir de ahí. Nos damos cuenta que podemos salir de ese problema. Entonces, magnificar tiene como resultado de malos recuerdos. Oigan esto, la lógica y el recuerdo no nos sirven para desatarnos. No sirve la lógica y el recuerdo para liberar. La liberación va basada en esto: quiero entregar esa fortaleza y con ello mi lógica. Ya no le voy a prestar mi mente a esa idea. Ya no voy a ser el filósofo de ese evento. Porque un filósofo es uno que ama lo que piensa y lo que piensa no habla. Entonces, para magnificar algo es porque lo hablamos. Le contamos a la gente, ay, si usted viera el problema. Si es un problema, pero lo magnificamos. Entonces mi lógica juega un papel. Y dejamos pequeñito a Dios como que no puede ayudar. El Dios inmenso que nosotros decimos que lo adoramos y lo alabamos, lo dejamos pequeñito. Porque estamos diciendo en 30 años de evangelio, 40 años, el Señor no me ha ayudado con mi problema. Dejamos pequeño al gran Dios, altísimo. Porque hemos hecho más grande el problema que Dios. Mira qué tremendo el pensamiento. Déjenme avanzar un poquito. El 3. Un pensamiento cautivo, es más, te hace crear más imágenes negativas. Entonces, prejuicios y victimización. Nosotros, con mi esposa, conocimos a un hermano que se hizo pastor en una de las universidades más tremendas de este país, donde se forman siervos también. Su carrera para ser pastor le costó 25 años, pero en una cárcel. De una cárcel salió titulado como pastor. Y entonces él ya como pastor nos contaba a nosotros de que él
nació y se crió en una casa donde él vio a su mamá cada vez que su papá se iba a trabajar. Disculpen si les voy a contar eso, con mucho respeto y temor, quiero decir. Él miraba que su papá se iba a trabajar y que su mamá metía un hombre mientras él andaba trabajando. Y él la miraba, las infidelidades de su vida. Y así, durante su desarrollo, hasta cierta edad, miraba que metía diferente hombre. Entonces viene ese casa con el prejuicio. Y asocia su vida matrimonial, su esposa, la juzga en la base de la infidelidad de su madre. Para él todas las mujeres eran iguales. Renuncian, ¿verdad? El nombre de Jesús. Para él todas las mujeres eran iguales, infieles. Entonces él ya casado, saliendo de casa, iba de camino a su trabajo en la madrugada y se acuerda la mentalidad. Me voy a regresar. Y dice que cuando él iba entrando, caminando, él mira que del cuarto de su habitación sale una sombra. Donde lo vio a él, sale una sombra. Vino a él, se sacó la pistola. Y su esposa estaba embarazada de él. Le pegó. La mató. Se acuerda él. En ese momento, lo único que hizo fue llamar al mismo a la policía y le dijo: yo maté a mi esposa porque también me regresó un hombre. Y estando ya en la cárcel, él, seguro que la había matado, vuelve a decir y se acuerda que tenía un gato. Y que él vio al gato salir y lo vio a él y lo volvió. Él pensó. Pero su mentalidad lo hizo tener prejuicio. Hermano, lo que estoy diciendo de aquí, un pensamiento cautivo te puede crear imágenes en tu hemisferio. Nosotros tenemos 2 hemisferios. Con este hemisferio, de esta mano derecha, movemos el cuerpo, lado izquierdo. Este nos hace mover. Pero hay un hemisferio que es el que te tiene la parte creativa, donde tú tienes imaginaciones, tú puedes crear imágenes. Incluso, quiero decir con mucho temor, esa fue la que Satanás intentó con Cristo cuando estaba en el desierto, ayunando, que le dijo, que lo llevó a un monte alto y le enseñó todos los reinos del mundo. ¿Usted cree que Jesús lo iba a seguir literalmente? Jamás Jesús iba a prestar. Entonces, ¿dónde le enseñó los reinos del mundo? En su hemisferio. O sea, quiere decirte de que cuando hay un pensamiento cautivo, el enemigo te puede hacer que te formes ideas, imágenes, que las vas a defender como reales. Porque es el pensamiento cautivo. Ya me gustó. Dios eterno. Tengo 1 hora, caballito, pero yo le había puesto 2 segundos, no sé por qué no me los contó los otros 2 segundos. ¿Me presta un ratito más? Un ratito para darle esto. Hermanos, tenemos que entregarle esto. Esa parte puede contener imágenes que nunca hemos entregado nosotros a Dios. Y pueden tener prejuicios y victimizaciones. Podemos estarnos volviendo víctimas de algo. Claro que es posible que seamos víctimas en algún momento. Pero no puede estar toda la vida, hermano, sintiéndose pobrecita. Pobrecito yo, pobrecito. Entiendo que todo el mundo lo consuela. Tal vez Dios lo quiere usar para que usted sea de consuelo para otros.
para que usted auxilie. Mire, hermano, perdón, pero a veces pasamos por etapas difíciles para entender problemáticas que ya vividas podemos auxiliar a otros que no tienen la fe y la esperanza que nosotros tenemos. Voy a ir rápido al cuarto. Un pensamiento cautivo, como ya el hemisferio puede estar propiciado, te hace crear memorias o recuerdos falsos. Oigan esto. Memorias o recuerdos falsos. Se oye ilógico. Y esto se llama la pseudoimaginación. Ahora, déjenme saltarme unas y explicarles lo siguiente. Y esto es basado en una información. ¿A qué me refiero? Pseudoimaginación, falsos recuerdos, memoria falsa. Existe. Esto es pura información. Estrictamente hablando, una memoria falsa se define como una serie de recuerdos, de detalles o eventos que no ocurrieron o que se han distorsionado si es que realmente ocurrieron. El peligro de ser víctimas de un recuerdo falso que nos afecta nuestra manera de vivir, esto es una memoria falsa. Víctima de otra persona que tiene un recuerdo falso en contra de nuestra vida. O sea que puede haber alguien que los tiene por sí mismo en contra de, pero también pueden haber personas que tienen memorias falsas o recuerdos falsos en contra de mí o de usted. ¿Me voy a entender? Mire, esto fue real, lo que le voy a enseñar. Esto lo he investigado y le llaman la implantación de los recuerdos falsos. Las investigaciones acerca del recuerdo falso, dice, algunos investigadores creen que con el tiempo será posible implantar casi cualquier recuerdo falso y personas infectadas con este virus mental orientarán su conducta conforme a ese recuerdo. Esto el Señor me permitió enseñarlo en un ministerio hace un par de semanas. Hablé solo de esto y me dijeron, ¿usted ya vio la película Inception? Yo no la había visto. Y como soy evangélico, no la había visto. Pero ese día con mi esposa nos quedamos solos y le dije, nada, veamos una movie. ¿Y cuál es? Inception. ¿Y de qué se trata? No sé, la vamos a descubrir. Y era de eso. Sí, qué tremendo esto, hermano. Entonces, se está hablando de que es posible implantar en las personas una idea. Ahora mire esto. ¿De dónde trae esa? Daniel capítulo 4, verso 13. Usted conoce la historia, un rey que se tomó la gloria para sí mismo, vino Dios como sentencia para ese rey, dice, que se le quite su alma humana y se le dé una alma de animal y viva así 7 años. Dice Biblia Jerusalén, tercera edición. Biblia Peregrino dice, perderá el instinto de hombre y adquirirá instinto de fiera y pasará en ese estado 7 años. Pero mire la nueva versión internacional. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que haya transcurrido 7 años. ¿Sabe lo que quiere decir este pasaje? Que Dios dijo, voy a hacer que él piense que es un animal. Y el hombre empezó a pensar que era un animal y se convirtió en un animal. Según Daniel. Y dice que comía, hermano, hierba del campo. Que le caía el rocío de la madrugada sobre él. Le crecieron las uñas, hermano. ¿Saben lo que está diciendo? Al decir, le voy a poner un pensamiento que es un animal. ¿Saben cómo se llama eso en griego? Dialogismo. La palabra dialogismo, de donde viene diálogo. Pero un diálogo es cuando usted y yo estamos dialogando. Yo me oigo, yo lo oigo, usted me oye y estamos compartiendo ideas. Pero el dialogismo nadie lo oye, solo su alma. Porque usted habla para sí mismo.
sin ningún sonido acústico, no hay un ejercicio verbal, no hay nada. Dialogismo, ¿sabe qué quiere decir dialogismo en español? Pensamientos. Cuando usted está pensando, su alma está oyendo. Y usted sabe que cuando nosotros pensamos, hablamos más palabras por minuto que cuando de verdad las estamos haciendo sonar. Cuando usted habla, así como yo estoy hablando, usted habla entre 150 a 200 palabras por minuto. Bueno, las hermanas un poquito más, ¿verdad? Porque ellas tienen que... Gloria a Dios, pero son tremendas predicadoras. De 150 a 200. Pero cuando uno piensa, habla de 2.500 palabras a 3.000 pensando. Y le pusieron un pensamiento. Le voy a poner el pensamiento, que él dialogue con sí mismo. El dialogismo, que es un animal, y empezó a decir: soy un animal, renuncio, soy un animal, y se convirtió en un animal. Ay, perdón, hermano, que he venido bien. Perdónenme, pastora, si les estoy dando mal ejemplo, que miren películas. Usted no ha visto otra que se llama Split. Split habla de un hombre que tiene 16 personalidades. Y sale vestido de niño, sale como un modisto, sale como y por último se convierte en una bestia al final de la película. 16 personalidades tenía el hombre. ¿Y cómo comenzó ese split, esa división de su mente? Por el maltrato que le daba a su mamá cuando era niño. No. Tenía pensamientos cautivos. Se le formó una mentalidad, otra mentalidad, otra mentalidad, otra mentalidad. En una sale de una mujer piadosa, vestida de zapatos así, formales, ropa formal, con ropa de hermano. Una mujer bien piadosa. Solo su cabeza de hombre. Y lo más impresionante, que le cambiaba la voz. En una de las personalidades le cambió hasta el acento en inglés, hablaba un inglés de Inglaterra, la misma persona. ¿Quiere por haberle dado recomendación de esas movies? Ahí damos un centro de humor, por favor. Nada más. Sigo y termino. Ejemplos verídicos de la memoria falsa. En 1990, en el condado de Napa, California, Estados Unidos, una joven de 19 años llamada Holly Ramona demandó a su padre Gary Ramona por medio de $1 millón porque supuestamente él la había violado cuando ella tenía entre 5 y 8 años de edad. Dicha acusación surgió luego que Holly asistiera con una psicoterapeuta debido a problemas de depresión y bulimia. La terapeuta le dijo a Holly que la gran mayoría de los casos de bulimia estaban relacionados con experiencias de abuso sexual durante la infancia y la convenció de someterse a sesiones de hipnosis. Durante dichas sesiones, ella supuestamente pudo recuperar recuerdos reprimidos por más de 10 años. Después de 4 años de alegatos judiciales en los que Gary perdió a su familia, o sea que ella hipnotizada sacó supuestamente información que realmente no era, sino que la psicoterapeuta le puso esa idea. Cuando ella se despertó, empezó a describir los detalles. Entonces su papá lo acusaron de violación. Después de 4 años de alegatos judiciales en los que Gary perdió su familia y su empleo, él pudo aportar evidencia que convenció al tribunal de que la psicoterapeuta había sugestionado a Holly e implantado recuerdos falsos en su memoria. La corte impuso a la terapeuta una multa de $475,000 por concepto de reparación de daños y malas prácticas profesionales. Después del caso de Gary Ramona, empezaron a surgir en varios lugares de Estados Unidos otros similares. Muchas personas comenzaron a ser exoneradas de diversos cargos o se desistieron de sus demandas pasadas
en supuestas recuperaciones de recuerdos reprimidos durante muchos años. La inquietud ocasionada por esta situación llegó a ser tal que en 1992 comenzó a funcionar lo que se llama Fundación del Síndrome de la Memoria Falsa para ayudar a las personas que habían sido acusadas injustamente. Todo esto nos lleva a preguntarnos si es posible que emerjan recuerdos traumáticos de la infancia de los que no somos conscientes, si serían confiables dichos recuerdos y si es realmente posible implantar una memoria falsa a una persona. La psicóloga Elizabeth Loftus de la Universidad de California en Irvine, Estados Unidos, es una de las investigadoras más reconocidas en el área de la memoria falsa. Ella ayudó en la solución del caso de Gary Ramona junto con su equipo de colaboradores de Loftus. Se han dedicado a investigar la susceptibilidad de las personas para generar tales recuerdos. La investigación sobre los recuerdos falsos ha provocado un debate muy interesante. ¿Es posible que las personas modifiquen su conducta o percepción sobre un evento, situación u objeto a partir de una memoria falsa? ¿Sabe cómo se hace también? Cuando una persona testifica algo que nunca le pasó. Y ese día que lo testificó, la gente le creyó, lloró o le aplaudió y a él le pareció, wow. Y lo vuelve a contar. Y entonces después lo desarrolla y lo cuenta y lo cuenta. Llega un momento que se le cree mismo. De algo que no le pasó. Impresionante. Entonces, hermanos, termino con esto. Un pensamiento cautivo no te permite cambiar. Y como consecuencias, hay limitaciones. ¿Por qué? Porque el pensamiento bíblico dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Entonces, si hay un pensamiento cautivo, mi alma no va a cambiar. No va a cambiar. Y entonces ahí está la respuesta de la limitación de Dios. Porque el principio de Dios en la prosperidad es en la medida que prospera. Entonces, hermanos, yo quiero invitarlos en el amor del Señor que tomemos una decisión donde se requiere de decisiones así muy prácticas y personales, y es entregar un pensamiento cautivo. Dios nos da la promesa. Dice Jeremías: porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado desechada, diciendo: esta es Sión, nadie se preocupa por ella. A veces no somos los responsables directos de lo que nos pasó, pero somos responsables de nuestra restauración. Amén. Y este tipo de arrepentimiento es eso, cambiar la vida. Siempre estamos haciendo llamados. ¿Cuántos quieren arrepentirse de sus pecados, de lo malo que han hecho? Amén. Glorioso. Pero hoy te quiero invitar a que te arrepientas desde el punto de vista de un cambio de vida. Arrepentimiento, cambia tu mente. ¿Y cómo hago? Entrega el pensamiento no. Aquello que no has podido olvidar, aquello que te hace siempre recordar lo mismo, que te ha mantenido en batallas psíquicas, aquello que lo has engrandecido, aquello que ha hecho que muchas ramas en tu pensamiento, en tus dendritas, se hayan multiplicado. Dios quiere sanarlo, hermano. Dios quiere darnos la oportunidad.
Yo le invito que se ponga sobre sus pies y que usted medite en esos pensamientos que le han causado problemas, dolor, falta de paz, inseguridad, temor, tristeza, culpa, que se siente acusado de algo que ya pidió perdón, que ya se apartó, pero ahí está el pensamiento. Si Dios ha hablado a su vida y ese es el mensaje de Él, ¿están esperando ustedes? No. Yo quiero invitarlo a que usted venga con esa actitud. Señor, yo traigo a la obediencia tuya este pensamiento en cautiverio. Yo lo entrego. Aún ministraciones que te dieron desde tu infancia negativas, que te anularon, ministraciones que no servirías para nada, que te iban a ir mal, aquellas palabras negativas que todavía están ahí y que formaron una personalidad, no la que en Cristo debería de tener, porque en Cristo es todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Así es. Así es. Que se borre esa faceta de tu vida que te ha perseguido hasta este día. Vamos, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, te entrego mi pensamiento. Entrégale ese dolor. Entrégale ese evento, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es. Habla con el Señor. Órale al Señor. Órale a Él. Pídele, clámale. Es posible que lo vas a llorar ese evento la última vez para no recordarlo más. Que se vaya de ese banco de datos en la memoria. Aún del subconsciente y del inconsciente Él puede desarraigar en el nombre de Jesús. Y Catarramamamay, y Brazocotomay, en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, ayúdame a orar. Porque ese pensamiento no es algo que yo pueda expulsarlo, como pelear una batalla con un espíritu, a no ser que se haya convertido en una fortaleza demoníaca. Entonces sí podemos llamar a batalla esa potestad, pero si es solamente un pensamiento, es tu oración, es tu oración, es tu clamor, es tu súplica, Dios. Te entrego, Señor, ese pensamiento. Entrégalo. Pensamientos negativos, imágenes negativas, aquellos que batallaron con la pornografía en el nombre de Jesús, aquellos que se le formaron fortalezas, hermano, a través de ese conflicto, de ese problema, aún a estos el Señor los hace libre. Y Ramamamamay, y Catarramandarabaso, en el nombre de Jesús, renuncie, entregue ese pensamiento, malos pensamientos, malos recuerdos, prejuicios, victimización, vamos, entregue esa faceta de tu vida. En el nombre de Jesús, no permitas que tu mente sea usada con malos pensamientos. No permitas, porque si existen los vas a hablar. Tu mentalidad tiene que cambiar en Cristo. En el nombre de Jesús. Ponga su mano sobre su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús ministramos los hemisferios de tus hijos y de tus hijas. Señor, ayúdanos a olvidar los momentos difíciles, las etapas, Señor, incluso de traición, de dolor,
en el nombre de acusación, aquello, aún las injusticias que cometieron en contra de ti, que te haga olvidar nombres de gente que te afectó, que te pagó mal, que te traicionó, que te hirió, que te dañó, que te abusó, en el nombre de Jesús. Que olvides aquella etapa de abusos sexuales en tu niñez que te han causado dolor y amargura, que se vaya en el nombre de Jesús. Que toda amargura sea desarraigada hoy y todo temor le ordeno ahora mismo que salga de tu vida. Fuera espíritu de temor. Si es una fortaleza de temor, si es una fortaleza de amargura, fuera, 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 saca esa amargura de tu vida. Y Catarabai, y Brazococomai, en el nombre de Jesús. Vamos, que se vaya toda fobia que se haya formado. Aún sueños, pesadillas, aquellos sueños negativos, aquellos sueños de muerte, aquellos ataques de ideas de muerte, desaparezcan de tu vida en el nombre de Jesús. Y ministramos la fe, ministramos la esperanza en el Señor, ministramos la paz de Dios, ministramos la misericordia, ministramos el perdón para ti, ministramos la salud, ministramos la alegría, el gozo, ministramos capacidad, ministramos habilidad. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedes en Cristo, en el nombre de Jesús. Te vas a levantar, dilo, declara, me voy a levantar hoy, Señor. Voy a sacar todo lo que hay en mí bueno, voy a sacar mis habilidades, mis capacidades, las voy a poner al servicio de la obra de Cristo. Voy a ser de bendición para mi familia, voy a ser de bendición para mi casa. Me declaro en productividad, me declaro creativo, me declaro victorioso. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, levante su voz. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Medita, medita. Me levantaré, me levantaré. Yo me levantaré, yo me levantaré. Yo me levantaré. Se derriba toda fortaleza. Empieza a derribarla con tu propia boca. Que se derribe esa fortaleza en tu mente. Que salga el pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Entrégale tu pensamiento a los pies de Cristo. Entrégaselo. Pelea tu batalla hoy. En el nombre de Jesús. Pongo la paz en su mente. La bendición. Y venimos declarando que tenemos la mente de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decláralo. Tenemos la mente de Cristo. No temeré. No temeré. Me levantaré. Seré diferente. Mi mente ha cambiado. He entregado mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Mi fortaleza la he derribado en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele palmas al Señor de la gloria. Solo puedo en Cristo, pues tengo la mente de Cristo.